La primera cosa que ella hizo al amanecer no fue mirarlo. Fue cambiar las pieles de la cama. Con manos firmes, sin prisa, levantó la manta como si estuviera sacudiendo polvo viejo. Pero Eirik vio el detalle que le heló la lengua. Ella no estaba aireando. Estaba separando. Como quien aparta algo contaminado sin querer nombrarlo. El fuego ya era ceniza. La casa olía a lana húmeda, a humo pegado en las vigas, y a una decisión reciente que no se podía lavar. Eirik se sentó despacio, sintiendo la madera fría bajo los pies. Notó el peso de su propia respiración, demasiado fuerte, demasiado presente. Miró hacia el rincón donde la esclava dormía. Ella ya estaba despierta, sentada, con la espalda recta, como si la noche no hubiera sido una caída, sino un trámite. Y lo peor fue el silencio, porque el silencio de un hombre puede ser miedo. El silencio de una mujer puede ser plan. La esposa de Eirik dobló la piel con una precisión casi ceremonial. No temblaba, no apretaba los labios, no buscaba drama. Eso era lo que daba miedo, que no necesitara drama para herir. Dejó la manta a un lado, se lavó las manos, una vez, 2 veces, 3. Luego, sin levantar la vista, dijo: «Hoy hay que reparar la valla del corral. Anoche oí a los lobos cerca». Eirik tardó un segundo en reaccionar. El tono era el de siempre. La frase era doméstica, normal, pero él la oyó como una amenaza, porque en esa casa, lobos podía significar muchas cosas. Asintió. «Lo haré». Ella no respondió. Siguió moviéndose por la casa, colocando cosas en su lugar, como si estuviera preparando una escena para que alguien más la vea después. La esclava se levantó sin pedir permiso. Caminó hacia el agua. Se lavó la cara. Su piel estaba pálida por el frío, el cabello oscuro pegado al cuello. No había sumisión en sus gestos. Tampoco desafío. Era otra cosa. Control. Como si ya hubiera aceptado el precio de existir allí, y aún así no se doblegara. Eirik sintió esa incomodidad en el pecho, la misma de los días anteriores, pero ahora tenía una punta, porque ya no podía fingir que lo ocurrido era un impulso. Ahora era un secreto vivo dentro de una casa que olía a vigilancia. Se sentaron a comer. El sonido de los cuencos contra la madera fue demasiado fuerte. La cucharada de gachas le supo a hierro. No porque estuviera mala, sino porque su lengua sabía lo que su boca no podía decir. La esposa comía lenta, sin mirarlo. La esclava, más lejos, comía menos, como si entendiera que hasta el hambre podía ser motivo de castigo. Eirik esperó una frase, un reproche, una mirada larga, algo, nada, y en ese nada se le apretó el estómago. Salió al aire exterior como quien sale a respirar después de casi ahogarse. El poblado despertaba, humo saliendo de techos bajos, hombres arrastrando troncos, niños corriendo con la nariz roja. El frío del norte le mordió las mejillas y le devolvió por un instante la ilusión de que todo era simple, pero no lo era. Al caminar entre los suyos, Eirik sintió lo de siempre: respeto. Miradas que se apartan un poco tarde, palmas en el hombro, risas graves. «Hrothgarson», le dijo uno, «¿cuándo vuelves al mar?» Eirik sonrió como debía. «Cuando el Jarl lo ordene». La respuesta fue perfecta. Y aún así, por dentro, Eirik pensó: si supieran... Porque el clan no castiga solo con hachas, castiga con memoria. En el almacén, mientras buscaba clavos, escuchó un murmullo que no era para él, y aún así lo atravesó. Dicen que en su casa ahora hay una extranjera que no baja los ojos, y dicen que su esposa la dejó entrar sin un grito. Eso es lo raro. El murmullo murió al verlo. Las caras se llenaron de sonrisas rápidas, como si hablaran del clima, como si él no fuera el tema. Eirik tomó los clavos sin decir nada. Sus dedos estaban fríos, pero la nuca le ardía. Volvió al corral.
Trabajó la madera con fuerza. Martilló como si cada golpe pudiera enderezar algo torcido por dentro. Acción, ruido, sudor, control. Y aún así, entre golpe y golpe, su mente volvía a la casa. A la forma en que su esposa dobló la manta. A cómo se lavó las manos 3 veces. A cómo la esclava lo miró como si supiera algo que él aún no entendía. Cuando regresó, la puerta estaba entreabierta. Eirik se detuvo antes de entrar. No por miedo a lo que vería, sino por miedo a lo que oiría. Adentro había voces. 2 mujeres mayores del clan estaban sentadas junto al hogar. Manos grandes, piel curtida, ojos que no necesitan levantar la voz para mandar. Su esposa les servía hidromiel con una cortesía impecable. Sonreía lo justo. Ni más, ni menos. Eirik cruzó el umbral y sintió que la casa ya no era suya. Porque en el mundo del clan, una visita así nunca es casual. Las ancianas giraron la cabeza hacia él. «Eirik», dijo una, como si nombrarlo fuera a medirlo. «Tu casa está cálida. Cálida. En una casa donde el aire cortaba». Su esposa habló sin mirarlo. «Vinieron a ayudarme con la lana. Y a enseñarle a ella cómo se hacen las cosas aquí». Eirik entendió el movimiento al instante. No era ayuda. Era supervisión. El clan no pregunta, observa. La esclava estaba al fondo, junto a las pieles, trabajando. Lavaba, ordenaba, movía utensilios con una eficiencia extraña. Como si hubiera aprendido rápido, o como si ya supiera. Una de las ancianas la miró como se mira una herramienta nueva. «¿De dónde es?», preguntó sin suavidad. La esclava tardó un segundo en responder. Su idioma se le notaba en la garganta. «Del sur», dijo. «Todos dicen del sur cuando no quieren decir el nombre», murmuró la anciana y bebió. La esposa de Eirik no corrigió. No defendió. No atacó. Solo siguió sirviendo. Eirik se sentó junto al fuego apagado. La ceniza le manchó el codo. No se movió. Necesitaba parecer tranquilo. Necesitaba parecer dueño. Pero cada vez que su esposa pasaba cerca, él notaba algo nuevo. No evitaba a la esclava. La dejaba visible. La colocaba en el centro de las miradas, como si estuviera presentando un problema, para que el clan lo reconozca. Las ancianas se quedaron hasta que el sol bajó. Hablaron de lana, de nieve, de partos, de muerte, como si fueran temas suaves. Eirik escuchaba sin escuchar, hasta que la esclava colgó una piel y la manga se le deslizó. Fue un segundo, nada más. En su muñeca apareció una cicatriz fina, vieja, limpia. No de cuerda, no de cadena. Una marca hecha por alguien que sabía cortar sin matar. Eirik se quedó mirando más de lo debido. Su estómago se contrajo. La esclava lo sintió y levantó la vista. Esta vez no sostuvo el silencio. Habló, bajito, como si no quisiera que la casa entera la oyera, pero como si le importara poco si la oían. Él también tenía esa marca. Eirik se quedó quieto. Las ancianas seguían hablando. Su esposa removía un caldero como si el mundo fuera sencillo. Eirik tragó saliva. «¿Quién?», murmuró, casi sin aire. La esclava no sonrió. No buscó ganar. Solo dejó caer la frase como quien suelta una piedra en un pozo, sabiendo que el sonido va a subir tarde o temprano. «El hombre que dejaste vivo en la aldea». El pecho de Eirik se apretó, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de golpe. Barro, lluvia, ceniza. Una mirada que no suplicó. Un cuerpo que respiraba cuando todos los demás ya no. Ese instante, el que él había intentado enterrar bajo gloria, acababa de volver a la casa. Eirik quiso decirle que callara. Quiso negar. Quiso fingir que no entendía. Pero la esclava ya había sembrado la verdad. Y una verdad sembrada en un hogar no se queda pequeña. Esa noche, las ancianas se fueron sin despedidas largas. Solo una frase antes de cruzar la puerta. «El clan ve lo que quiere ver
Cuando es el momento. La esposa cerró la puerta con calma. Ajustó el pasador. Miró el fuego apagado como si estuviera decidiendo cuándo volvería a encenderlo. Eirik esperó. Esperó por fin la tormenta. La acusación. El golpe. Ella no se lo dio. Se acercó a él y, por primera vez en días, lo miró directo a los ojos. Eirik sintió un frío distinto. Su esposa habló como quien dicta una norma, no como quien suplica: «Mañana vendrá el Godi». Eirik parpadeó. ¿Para qué? Ella inclinó apenas la cabeza, como si la pregunta fuera ingenua. «Para hablar contigo». Se dio la vuelta y empezó a preparar el lugar de dormir, acomodando pieles, separando mantas, como si estuviera organizando un juicio en silencio. Eirik miró a la esclava. Ella ya no decía nada. Volvía a ser invisible. A propósito. Y Eirik entendió con una claridad amarga que el peligro real no era el deseo. Era esto. Su esposa no estaba reaccionando. Estaba construyendo el momento exacto en el que el clan lo miraría, sin que él pudiera esconderse detrás de su nombre. Eirik se acostó sin sentirse dueño de su cuerpo. La madera crujió. Afuera, el viento soplaba como una respiración ajena. Su esposa le dio la espalda, no como castigo, como señal, y en la oscuridad, antes de que el sueño lo alcanzara, Eirik escuchó algo que no venía del exterior. No eran lobos en el corral. Era el sonido de su destino acercándose, paso a paso, dentro de su propia casa.